Bienvenida y bienvenido a este podcast. Estoy súper contenta de que estés aquí, de volver a este formato que me parece tan humano, tan cercano, tan íntimo y me imagino teniéndote delante de mí, como en esta charla de amigas, tomándonos un café, que tenemos conversaciones súper interesantes que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar. Y este va a ser el primer capítulo de una serie que voy a estar haciendo donde vamos a estar hablando de todo un tema que es el dinero. Hoy te voy a compartir mi historia personal porque estoy segurísima de que va a haber resonancia contigo también, puesto que probablemente hayas sentido que cuando piensas o cuando hablas sobre dinero, aparecen en ti emociones, aparecen en ti sensaciones. Y es que quiero contarte que muchas veces creemos que el dinero es solo números o billetes o monedas o que depende de cuánto ganamos o cuánto gastamos o cuánto tenemos en nuestras cuentas bancarias. Pero la verdad es que nuestra relación con el dinero va mucho más allá. Se trata de qué emociones, de qué creencias aprendidas o tuyas propias, de qué miedos y sobre todo qué hábitos que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos están creando esta mala relación con él y nos impide verlo como lo que es, una herramienta. Y esto es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy. A través de mi historia con el dinero, seguramente aprenderás a comprender la tuya propia. Esto que te voy a contar es algo muy personal. La verdad es que me ha costado años estar en el punto donde estoy, pero estoy feliz de todo lo que aprendí, de todo lo que crecí y estoy segura que todavía eso seguirá sucediendo. Y para ponerte un poco en contexto, durante años ah, ganaba muy bien, ganaba muchísimo dinero, estaba tranquila con él, lo usaba como quería, no medía, tenía la consulta llena, entonces esto me daba una especie de tranquilidad, seguridad, pero muy poca administración, no tenía ni idea de cómo administrar y también no tenía ni idea de cómo estructurar mi trabajo. Esto llevó a una saturación de no querer trabajar más por falta de haber perdido el foco del propósito de mi trabajo, de por qué hacía lo que hacía, ayudando a los demás y contribuyéndoles y apoyándoles en su cambio, en su transformación, en su liberación y no creando un orden de cómo manejaba el dinero. Pensaba en mi mente que siempre iba a haber, que obviamente es así, pero cuando no hay es cuando empiezas a realmente querer cambiar esa situación. Y eso es lo que a mí me sucedió. Recuerdo que cuando dejé ese trabajo porque estaba saturada y quería tomarme un tiempo para ver cómo lo iba a ordenar, organizar, em, claro, al no entrar esa cantidad de dinero que yo estaba tan acostumbrada a que sucediera, recuerdo que tenía tal bloqueo con mirar el dinero que bloqueaba mis pins para entrar en la cuenta bancaria. Cada vez que miraba los números sentía ansiedad. O cuando tenía dinero, lo primero que hacía era gastarlo sin pensar para, para pensar que yo me merecía, que no iba a ser todo pagar facturas, que yo quería ese viaje, que quería am, ese vestido o esa cosa que quisiera o ese curso, pero sin una sabiduría detrás y sin saber si ese dinero podía disponer o no. Entonces fue un camino verdaderamente de aprendizaje arduo, pero me llevó a darme cuenta de que no se trata cuánta cantidad de dinero tienes, sino cómo te relacionas con él. Y esa fue mi gran lección.
Entender que mi historia con el dinero fue ese primer paso para poder cambiarla. Entonces, durante este camino descubrí que muchas personas tienen unos patrones similares y yo obviamente también. Y de estos patrones, de este aprendizaje que viví, entendí que hay 6 patrones relevantes. En mi caso, era el evitador. Y es esa persona que, como te decía, evita enfrentar sus finanzas por miedo, por incomodidad, como que todo le sobre es como le sobreestimula y no puede con tal cantidad de emociones de poner orden. Entonces evita a toda costa hacerse cargo, hacerse responsable, que es la única manera realmente de crear una relación bonita y en paz con el dinero. Tiene que ver mucho con orden y responsabilidad, las dos palabras mágicas que hacen cambiar cualquier situación en cualquier área de tu vida. Entonces, en mi caso estaba la evitadora constante, no hablemos de dinero, no miremos las cuentas, retrasaba los pagos y las facturas de cualquiera que me llegaba, aún teniendo el dinero en el banco, como si al darlo lo fuese a perder. Entonces, fue al darme cuenta de reconocer estos patrones y empezar a actuar diferente. Por ejemplo, ahora, cada vez que me llega una factura, mi norma es hacerla en el transcurso de máximo 3 días. No voy a tardar más de 3 días en pagar esa factura, porque eso lo que hace es cambiar ese patrón de hábito que está fomentando esa identidad carente. Entonces, para que los conozcas un poco, te los nombraré por encima y luego después en esta serie iremos hablando uno por uno para que conozcas sus características y cómo empezar a transformar tu relación con el dinero, así como yo lo hice. Entonces, el primero es el gastador, esa persona que tiene y gasta impulsivamente, porque trata de vivir experiencias, quiere un vacío que llenarlo a través de cosas materiales y este es el perfil de un gastador. El evitador es el que yo tenía, esa persona que enfrenta sus finanzas, que evita enfrentar sus finanzas por incomodidad, por miedo, por culpabilidad. El deudor, que siempre siente que debe más de lo que puede pagar, que en este también estuve, en este patrón, generaba deuda con personas que yo quería y luego pues no tenía la responsabilidad ni tampoco la fuerza para hacerme cargo y fue en el momento en el que hablé con cada una de las personas que eran cercanas a mí, a mi familia, a amigos, donde pacté esa cuota por pequeña que fuese, porque en mí estaba el deseo genuino de esto, lo quiero solventar, lo quiero solucionar, no quiero tener más una identidad de una persona que debe constantemente. Después, la víctima es esa persona que siente que el dinero la controla. Si tienes, eliges, si no tienes, no puedes elegir. Es el sistema el que está contra mí, es el capitalismo, bueno, un sinfín de excusas que se pone este perfil para no tomar responsabilidad de sí misma, de sus finanzas y de su vida. Después el tacaño, ¿no? Esta persona avara que solo le interesa acumular, es su manera de sentirse seguro, porque lo que más teme es miedo a perder. Entonces es súper controladora, se va a ir a buscar pues esas ofertas en los supermercados de un lado para otro y buscando siempre el chollo, la oferta, aunque tenga dinero más que suficiente para pagarlo, pero su idea de perder le hace funcionar de esa manera. Y después la persona que es salvadora, que es esa persona que tiene capacidad de generativa de dinero y que da a otros, pero se olvida de sí mismo. Pues lo hace para ser buena persona, para sentirse importante, para sentirse imprescindible, para que otros la quieran, en definitiva.
Entonces, querida, reconocer estos patrones no es juzgarte, sino que es comprender que nuestra historia son esas emociones que moldean nuestra relación con el dinero. En otras palabras, tal como sientes, actúas, y tal como actúas, así se crea tu realidad. Y sabes qué, querida, aquí viene la parte más bonita de la historia. No importa en qué situación estés hoy, no importa cuánto dinero tienes hoy, lo que quiero recordarte es que es posible vivir con calma y con confianza financiera. Yo lo hice desde no tener nada a vivir como vivo hoy. Y eso es esa toma de decisiones diarias que fue haciendo, esa claridad que fue llegando a mí, el miedo no me va a controlar, y sentir que tenía provisión constante, aunque la cantidad no fuera lo que a mí me hubiera gustado en el momento, sentía la provisión de la vida, de ese amigo que te llama, esa persona que te regala, ese lugar que vas y te invitan. O sea, quiero que empieces hoy a reconocer en tu vida que esta provisión constante está y estará siempre, absolutamente siempre. Y obviamente tenemos que ir aprendiendo a hacerlo mejor cada vez, pero jamás estás solo, jamás estarás solo y nunca lo has estado. Eso es lo primero que quiero que reconozcas, porque ese fue para mí el primer paso, el sentirme saciada, el sentirme, sí, que ya estaba siendo sostenida, proveída, acompañada de una fuerza que ni siquiera yo entendía, pero estaba ahí, era evidente por lo que me sucedía. Entonces, este es el primer paso, que reconozcas cuál estaba siendo tu historia hasta hoy con el dinero, que puedas ver la provisión constante que has tenido hasta el día de hoy, y como ejercicio práctico quiero que hagas algo súper sencillo pero muy poderoso, y es que tomes una hoja, escribas cada vez que usas dinero, que piensas en dinero, que hablas de dinero, ¿cómo te sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes culpa? ¿Sientes desvalorización? ¿Sientes ansiedad? ¿O sientes alegría? ¿Sientes paz? ¿Sientes orden? ¿Sientes seguridad? ¿Responsabilidad? O sea, no juzgues lo que salga, solo observa. Este pequeño ejercicio es el primer paso para tomar conciencia de tu relación con el dinero y sobre todo empezar a transformarla, que eso es lo que más quiero inspirarte, acompañarte a que recordarte que es posible. Yo lo hice y estoy segura que tú también lo harás. Así que muchísimas gracias por permitirme hoy acompañarte a compartir mi historia contigo hoy. Recuerda que tu relación con el dinero no está escrita y sentenciada por vida. Tú puedes transformarla, puedes cambiarla paso a paso con conciencia y cambiando tus hábitos y encarnando una nueva identidad. Así que en el próximo episodio vamos a estar profundizando en uno de los tipos de apego y cómo comenzar a transformarlo. Si quieres, únete a mi canal de Telegram, donde allí vamos a estar dando perlas sobre el dinero y creciendo en comunidad. Nos vemos pronto. Un beso muy grande. ¡Mua!